Hola a todos, bienvenidos a Darle Átomos con el profe Alejo. Un saludo a todos los internautas. En este video hablaremos algunos conceptos básicos para comprender un poco mejor el mecanismo y el funcionamiento de los virus. Estamos en pleno 2021, pandemia provocada por el coronavirus, un virus que ocasiona el COVID-19, una enfermedad que realmente ha puesto a pensar a toda la comunidad. Bueno, en este video trataremos algunos conceptos básicos para comprenderlos, para entender y prevenir. Para empezar, vamos a hablar acerca del dogma de la biología molecular, un concepto muy importante y que ha sido posible gracias a la investigación de diferentes científicos en diferentes campos de la ciencia, como es la química orgánica, la biología molecular, la biología celular, la bioquímica, como consecuencia pues de las investigaciones de diversos científicos. El dogma de la biología molecular es muy fácil de comprender, básicamente son tres pasos donde los procesos celulares que se llevan al interior de la célula gracias a los diferentes organelos que ella posee es posible y gracias a ella pues cumplimos las funciones vitales todos los seres vivos que existimos en este planeta Tierra, en ese pequeño punto pálido que está ubicado en el espacio. ¿Qué dice el dogma de la biología molecular? El dogma de la biología molecular dicta que el ADN, ácido desoxirribonucleico, se transcribe a ARN, a ácido ribonucleico, en un proceso celular que se lleva a cabo gracias a enzimas, que básicamente son biocatalizadores que nos ayudan en los procesos celulares. Luego el ARN se traduce, gracias también a otras enzimas, en aminoácidos y proteínas. Bueno, entonces básicamente tenemos que el dogma de la biología molecular dice, el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a aminoácidos y proteínas. Algo muy sencillo aparentemente, pero pues que viéndolo en detalle no es tan fácil. Partamos del hecho, vamos a diferenciar lo que son los ácidos nucleicos. Todos los seres vivos poseemos ácidos nucleicos y en general conocemos dos ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Vamos a ver algunas diferencias básicas entre estos dos biomoléculas fundamentales para la vida. Primero que todo, el ADN está conformado por una doble hélice, ¿no es cierto? En la estructura general de los ácidos nucleicos está conformado por un grupo fosfato, un azúcar, en este caso estamos hablando de la ribosa, y bases nitrogenadas. Allí va la segunda gran diferencia de los ácidos nucleicos, pues la primera basa en los nombres. La segunda son las bases nitrogenadas que cada uno de ellos tiene en sus estructuras. Entonces los ácidos nucleicos están conformados pues por estas tres piezas que se pueden unir entre comillas como rompecabezas, el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas. Vamos a mirar las diferencias en las bases nitrogenadas entre el ADN y el ARN. El ADN está conformado por cuatro bases nitrogenadas fundamentales, la adenina, cuya pareja es la timina, y la citosina, cuya pareja es la guanina. Estas moléculas las podemos encontrar ya sea citosina-guanina o guanina-citosina. Igualmente sucede con la adenina y la timina o timina-adenina. Estas son las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN. Por otro lado, en el ARN encontramos cuatro bases nitrogenadas, pero una de ellas cambia. En el caso del ARN, la timina cambia por una base nitrogenada que llamamos uracilo. Esto sucede en el proceso de la transcripción, en la composición del azúcar. Estamos hablando de un azúcar, una ribosa. En el caso del ADN, esta ribosa, como su nombre lo indica, se encuentra desoxigenada, es decir, entre comillas, es un azúcar reducido, tiene una ausencia de un oxígeno,
en uno de sus hidroxilos, mientras que en el ARN es un azúcar totalmente oxidada, tiene todos los hidroxilos completos. Otra gran diferencia que encontramos es que el ADN es una doble hélice. En términos coloquiales, es como si fuera una escalera una escalera en una espiral, y en el ARN es una hélice sencilla, es decir, es una sola hebra. Ya acá lo podrán visibilizar mucho mejor. También encontramos que, por un lado, el ADN se transcribe a ARN, un proceso de transformación bioquímica, mientras que el ARN, en su transformación bioquímica, produce aminoácidos y proteínas. Enfocándonos un poco en lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, la historia nos ha enseñado que se atribuye su descubrimiento a dos principales científicos, a James Watson y Francis Crick, pero no solamente ellos contribuyeron al descubrimiento y a la comprensión de esta biomolécula tan importante para los seres vivos. Es importante resaltar el papel de las mujeres científicas. En este caso, una de las grandes científicas que la historia también nos ha recordado, Rosalind Franklin. Ella hizo investigaciones muy importantes en el descubrimiento de los aminoácidos y de la secuenciación de lo que podríamos considerar este biopolímero. Seguramente hemos visto en nuestras clases de biología o en las publicaciones que nos hablan ya del ADN como una secuenciación de bases nitrogenadas donde siempre vamos a encontrar adenina con timina o viceversa y citosina con guanina o viceversa. En ese proceso de transcripción, con la ayuda de enzimas, el ADN se transcribe a ARN y básicamente lo que sucede es que cambia la base nitrogenada de timina. Posteriormente, la célula realiza una traducción para la producción de aminoácidos, como ya les explicaba anteriormente. Es muy importante recalcar que no todos los seres vivos poseen los dos ácidos nucleicos. Seguramente hemos encontrado y hemos escuchado de ARN viral y esto es lo que vamos a centrarnos un poco en este video. Vamos a tener un apartado donde vamos a hablar precisamente de la estructura y la conformación de los virus. Los virus no son considerados seres vivos como tal debido a que no cumplen sus funciones vitales. Las funciones vitales de los seres vivos pues nos las han enseñado desde nuestra primera etapa de formación, es nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir, pero esto tiene unas implicaciones. Los seres vivos deben realizar esas funciones básicas, esas funciones vitales, por sus propios medios. Ya adentrándonos un poco más en lo que corresponde a las funciones y al ciclo de vida de los virus no pueden hacer estas funciones vitales por sus propios medios. Los virus tienen una característica muy importante y es que para poder reproducirse necesitan la ayuda de los organelos celulares que poseen las células hospederas. No pueden reproducirse sin una célula hospedera. Básicamente, cuando hablamos de virus, hablamos de que la estructura, la conformación de los virus posee un material genético, generalmente ARN viral, posee una cápside, que es una bicapa lipídica, una capita como de grasa, que los protege y tiene unas proteínas de membrana que le permite adherirse como si fueran chupas a las membranas celulares de los organismos hospederos. De allí la importancia también a que reconozcamos el ciclo reproductivo de los virus. Básicamente, como les mencionaba, un virus tiene un material genético, un ARN, protegido por una bicapa lipídica y en su exterior encontramos unas proteínas de membrana que son las que le ayudan a adherirse a la célula como si fuera una chupa. Estas proteínas de membrana funcionan como si fueran taladros, rompen la membrana protectora que poseen las células y en el rompimiento de esa membrana le permite al ARN viral que está protegido por esa bicapa lipídica introducirse en el interior de la célula hospedera. Entonces, ¿qué hacen los virus? Llegan, se adhieren a la superficie, a la membrana
de la célula hospedera rompen la membrana. Cuando ya rompen la membrana, el ARN tiene la capacidad de ingresar y aprovechar los organelos celulares de su organismo hospedero para poder reproducirse. De allí pues que los virus no son considerados seres vivos, no tienen la capacidad de reproducirse por sus propios medios, necesitan los organelos de otro ser vivo. En este proceso, ellos aprovechan no solamente el material genético de la célula hospedera, sino que también aprovechan las enzimas que tiene esa célula hospedera. Generalmente hablamos de una transcriptasa, es una enzima que permite revertir el proceso, es decir, veíamos en el dogma de la biología que el ADN se transcribe a ARN. ¿Qué hace el material genético viral? Utiliza una transcriptasa inversa que le permite transformar el ARN viral en ADN viral para que los organelos de la célula puedan leer esa codificación genética y producir aminoácidos y posteriormente proteínas que van a ser nocivas para, para el organismo hospedero. Una vez el virus se aprovecha y utiliza esos organelos y esas enzimas que tienen las células para poderse reproducir, ellos al interior de la célula aún estando viva, después de que rompen la membrana, la célula aún está viva y empiezan a ensamblarse dentro de la célula hospedera. Entonces llega el material genético, se empieza a transcribir, a producir ADN, el ADN empieza a conformar nuevos virus y en esa conformación de nuevos virus, ya una vez se están ensamblando, la célula se empieza a inflar. Haga de cuenta que empieza a estarse dentro de la célula nuevos virus. Una vez estos nuevos virus están ensamblados y están completos, gracias a la codificación y a los organelos que tiene la célula hospedera, permiten un ensamblamiento y una bicapa lipídica que es como una grasita que los protege y finalmente cuando están ensamblados y son bastantes, ¡pum!, la célula se explota y pues produce la muerte. Estos virus salen de la célula a buscar nuevas células hospederas y repiten el proceso. Llegan, se adhieren a la membrana, rompen con las proteínas de membrana, rompen la membrana celular, el ARN viral ingresa al interior de la célula, se realiza el proceso de transcripción, se realiza el proceso pues de ensamble, de replicación del ARN viral, vuelve a inflar la célula, liberas nuevos virus y bueno, esto ya lo hace de una manera exponencial. De ahí pues la capacidad reproductiva y valga la redundancia, la capacidad viral de expandirse de estos microorganismos.